Evangelio de hoy. Miércoles 30 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículo 44 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos presenta dos parábolas breves pero inmensamente profundas. La del tesoro escondido en el campo y la de la perla preciosa. Dos imágenes que condensan en su sencillez el corazón mismo del mensaje de Jesús. Porque ambas nos hablan de la radicalidad del reino de los cielos, de su valor incomparable y de la actitud que debe tener quien lo descubre. Una actitud de entrega total, de renuncia gozosa y de decisión valiente ante el hallazgo más grande que puede tener el ser humano. La parábola del tesoro escondido nos sitúa en la experiencia de un hombre que, de manera casi accidental, encuentra un tesoro oculto en un campo, y la reacción inmediata es de un gozo tan inmenso que lo lleva a vender todo cuanto posee para comprar aquel terreno. Y este gesto nos revela la lógica del reino. Una lógica que no se basa en cálculos egoístas, sino en el reconocimiento de un valor absoluto que eclipsa todo lo demás. Porque cuando alguien descubre verdaderamente a Cristo, todo lo demás pierde su brillo, y el corazón se llena de un deseo incontenible de poseer aquel tesoro a cualquier precio. Jesús no está hablando de una renuncia forzada ni de un sacrificio doloroso, sino de una alegría desbordante que hace que las cosas del mundo, aunque buenas y legítimas, sean consideradas como nada en comparación con la riqueza del reino. Porque el hombre de la parábola vende todo lo que tiene no con tristeza, sino con júbilo, con una felicidad que brota de haber encontrado el sentido último de su existencia. Y este mensaje interpela directamente nuestros corazones, invitándonos a revisar qué lugar ocupa Dios en nuestra escala de valores. La imagen de la perla de gran valor complementa la parábola anterior. Porque aquí no se trata de un hallazgo casual, sino de un mercader experto que busca perlas finas. Y al encontrar una de gran precio, vende todo para adquirirla. Y esto nos enseña que el reino de los cielos también se revela a aquellos que, con corazón sincero, buscan la verdad, buscan la plenitud, buscan el sentido profundo de la vida. Porque quien busca con perseverancia, termina encontrando a Dios, aunque quizás no de la manera esperada. En ambas parábolas, el tema central es la radicalidad de la decisión. Porque no se puede adquirir el tesoro ni la perla sin dejar atrás las seguridades anteriores. Y este acto de vender todo representa la necesidad de una conversión auténtica, de un desprendimiento interior, que nos libera de las ataduras del mundo. Porque no es posible abrazar el reino con un corazón dividido, aferrado a las posesiones, al egoísmo o a las vanidades pasajeras, sino que es preciso elegir. Y esta elección requiere valentía y fe. Jesús nos propone una inversión que, a los ojos del mundo,
puede parecer absurda, pero que, desde la perspectiva del Evangelio, es la única que verdaderamente llena el corazón. Porque dejarlo todo por Cristo no es perder, sino ganar. No es empobrecerse, sino enriquecerse con un tesoro que no se acaba. Y este llamado a la entrega total no es exclusivo para unos pocos, sino que es una invitación universal. Porque todos hemos sido creados para la plenitud que solo se encuentra en Dios. Es significativo que el hombre que encuentra el tesoro lo vuelva a esconder. Porque esto refleja el carácter oculto y discreto del reino, que no se impone con espectacularidad, sino que se descubre en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Y solo quienes tienen los ojos del corazón abiertos son capaces de reconocer su presencia. Porque el reino de Dios está en medio de nosotros. Pero necesita ser descubierto, acogido y amado por encima de todo. La alegría que embarga al hombre que encuentra el tesoro es imagen de la verdadera felicidad cristiana. Una felicidad que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interior de haber encontrado aquello que da sentido y plenitud a la vida. Y esta alegría es fruto del Espíritu Santo, quien transforma el corazón humano y lo hace capaz de amar sin medida, de servir con generosidad y de vivir con la libertad de los hijos de Dios, que ya no se apegan a las cosas, porque han encontrado el todo. La figura del mercader que busca perlas finas nos enseña la importancia de la búsqueda constante. Porque el encuentro con Dios no es un acontecimiento aislado, sino un proceso de crecimiento, de maduración, de profundización en la relación personal con Él. Y esta búsqueda requiere tiempo, perseverancia, humildad y apertura al espíritu. Porque muchas veces la perla preciosa no se encuentra en los lugares donde el mundo la busca, sino en lo escondido, en lo pequeño, en lo que no brilla a los ojos humanos. Ambas parábolas concluyen con la imagen de la venta total de los bienes. Un gesto que no es meramente económico, sino profundamente espiritual. Porque simboliza la disposición de ofrecer a Dios todo cuanto somos y tenemos. Sin reservas. Sin condiciones. Y este acto de entrega total es la respuesta adecuada ante la grandeza del don recibido. Porque quien ha encontrado el tesoro del reino ya no puede vivir como antes. Y su vida se convierte en una ofrenda de amor que busca agradar al Señor en cada acción, en cada palabra y en cada latido de su corazón. La decisión de vender todo, tanto en el caso del hombre que encuentra el tesoro como en el del mercader que halla la perla preciosa, es símbolo de una renuncia gozosa, no de una pérdida lamentada. Porque en el reino de Dios, renunciar es ganar. Desprenderse es enriquecerse. Y dejar atrás las seguridades humanas es abrazar la verdadera libertad. La libertad de quien ya no depende de las cosas, sino que posee lo esencial. Aquello que ningún ladrón puede robar ni la polilla puede corroer. Estas parábolas nos invitan a preguntarnos si realmente valoramos el reino como un tesoro y una perla. O si, por el contrario, seguimos aferrados a otras riquezas pasajeras. Porque muchas veces nuestros corazones se ven atrapados por bienes que prometen felicidad pero que, en realidad, nos dejan vacíos.
Y solo cuando descubrimos la belleza de vivir según el Evangelio, comprendemos que no hay nada que pueda compararse a la alegría de ser discípulos de Cristo. El acto de vender todo representa también la purificación del corazón. Porque quien desea adquirir el tesoro debe vaciarse de sí mismo, despojarse de todo lo que le estorba, de todo lo que ocupa el lugar de Dios. Y este proceso, aunque exigente, es necesario para que el alma pueda abrirse por completo a la gracia. Porque no se puede recibir la plenitud divina en un corazón lleno de apegos y resistencias. La alegría de quien encuentra el tesoro es contagiosa. Porque el gozo de experimentar el amor de Dios no se puede ocultar. Se desborda, se comunica y se convierte en testimonio vivo que atrae a otros hacia la fuente de la verdadera felicidad. Porque el cristiano que ha encontrado a Cristo no puede permanecer indiferente, sino que siente el impulso de anunciarlo con la vida, con las palabras y con el testimonio de una existencia transformada por la gracia. La parábola del mercader subraya la importancia de la búsqueda consciente y activa. Porque el reino de Dios no se encuentra en la superficialidad ni en la comodidad, sino que exige una disposición interior de búsqueda, de inquietud espiritual, de anhelo de lo eterno. Y esta búsqueda no es obra de nuestras solas fuerzas, sino que es suscitada por el Espíritu Santo, quien mueve el corazón humano a salir de sí mismo, para encontrar el verdadero sentido de la vida en Dios. Ambas parábolas muestran que el reino no es un don impuesto, sino una oferta que espera nuestra respuesta libre. Porque Dios respeta nuestra libertad y nos invita a decidir, a optar conscientemente por Él. Y esta decisión implica un acto de fe, de confianza plena. Porque el hombre que vende todo para comprar el campo no sabe exactamente cómo es el tesoro, pero cree en su valor. Y esta confianza es lo que le permite dar el paso decisivo. La radicalidad de estas parábolas no debe asustarnos, sino motivarnos a vivir con autenticidad nuestra fe. Porque Jesús no nos pide que vendamos todo por obligación, sino como consecuencia lógica de haber descubierto una riqueza superior. Porque quien ha experimentado el amor de Dios no puede seguir aferrado a las cosas de este mundo, como si fueran lo más importante. Y esta transformación interior es fruto de la gracia, que actúa silenciosamente en el alma. El tesoro y la perla representan a Cristo mismo, porque en Él se encuentra la plenitud de la vida. Y solo cuando centramos nuestra existencia en Él, podemos experimentar la verdadera alegría. Una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino que nace de la certeza de sabernos amados, salvados y llamados a una vida de comunión eterna con Dios. Y esta es la riqueza que no se agota, que no pasa, y que da sentido a cada instante de nuestra existencia. El acto de vender todo no es un gesto de desesperación, sino de sabiduría. Porque quien comprende el valor del reino entiende que ninguna otra posesión puede compararse. Y por eso se desprende de todo con libertad interior, sin amargura, y con la certeza de estar haciendo la mejor elección de su vida. Porque en el reino no se pierde nada de lo que es verdaderamente valioso, sino que se recibe multiplicado en plenitud. El hombre que encuentra el tesoro y el mercader que halla la perla son figuras del discípulo,
que se encuentra cara a cara con la verdad. Y al hacerlo, no puede sino rendirse ante la belleza de lo eterno. Porque la verdad de Cristo no se puede negociar. No se puede relativizar. Sino que exige una respuesta total. Una entrega que transforme radicalmente la existencia. Porque no basta con admirar el tesoro desde lejos. Es necesario poseerlo. Y para ello, es imprescindible desprenderse de todo lo que nos impide abrazarlo plenamente. La lógica del reino de los cielos es completamente distinta a la lógica del mundo. Porque mientras el mundo valora el tener, el poder y el aparentar, Jesús nos enseña que la verdadera riqueza consiste en ser, en amar y en vivir en la humildad de los pequeños. Porque el reino no se mide en posesiones, sino en la capacidad de vaciarse de uno mismo para llenarse de Dios. Y esta sabiduría divina solo la entienden los sencillos de corazón. Encontrar el reino no es el final del camino, sino el inicio de una aventura de amor, que exige cada día renovadas decisiones de fidelidad. Porque vender todo para adquirir el campo no es un acto único, sino una actitud permanente que implica morir al egoísmo, al orgullo y a la autosuficiencia, para vivir en una comunión constante con Dios, donde cada renuncia se convierte en una oportunidad para crecer en libertad y en amor auténtico. Estas parábolas también nos enseñan que el reino de los cielos no es evidente para todos, porque se requiere un corazón dispuesto a descubrirlo en medio de la vida ordinaria. Porque muchas veces el tesoro está oculto, bajo las apariencias humildes de lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en el servicio al prójimo. Y solo los que saben mirar con los ojos de la fe son capaces de reconocerlo y valorarlo como lo más importante. El gesto de vender todo no debe interpretarse únicamente en un sentido material, porque se refiere principalmente al desapego interior, al dejar atrás las seguridades que no nos permiten confiar plenamente en Dios. Y este desprendimiento abarca también las ideas preconcebidas, los proyectos personales que no están alineados con la voluntad divina, y todas las actitudes que nos impiden caminar con libertad hacia la plenitud del reino. El tesoro y la perla simbolizan también la vocación personal de cada uno. Porque descubrir la propia llamada en el plan de Dios es como encontrar un tesoro escondido. Y esta vocación es única e irrepetible. Y solo quien la abraza con generosidad encuentra la verdadera felicidad. Porque el corazón humano fue creado para un propósito divino. Y vivir de espaldas a ese propósito es vivir en la superficialidad, lejos de la plenitud que Dios desea para sus hijos. La reacción de alegría ante el hallazgo del tesoro contrasta con la tristeza de aquel joven rico que, al ser invitado por Jesús a venderlo todo, se marchó apesadumbrado porque tenía muchas posesiones. Y esta comparación nos interpela directamente, porque pone de manifiesto que la verdadera alegría no depende de lo que poseemos, sino de nuestra capacidad de renunciar a ello por amor a Cristo. Y solo quien es capaz de desprenderse descubre el gozo profundo de la libertad evangélica. En la búsqueda del reino, es fundamental tener un corazón pobre y humilde, porque solo los que reconocen su propia pobreza espiritual están en condiciones de acoger el don inmenso de la gracia. Y esta pobreza no es miseria, sino la actitud de quien sabe que todo lo ha recibido y nada le pertenece.
Y por eso vive en constante acción de gracias, reconociendo que su verdadera riqueza es ser hijo de Dios. La renuncia de la que habla el Evangelio no es un fin en sí mismo, sino el medio para adquirir la verdadera riqueza. Porque Dios no quiere privarnos de la felicidad, sino que desea darnos la alegría plena. Y para ello es necesario soltar las cadenas que nos atan a las cosas pasajeras, para poder recibir en plenitud el don inagotable de su amor. Porque quien se aferra a lo efímero se pierde lo eterno. Estas parábolas son un llamado a la confianza total en Dios. Porque solo quien confía plenamente en el amor del Padre es capaz de venderlo todo con alegría, sin temor al futuro, sabiendo que Dios cuida de sus hijos y no abandona a quienes se entregan a Él sin reservas. Y esta confianza es la base de la auténtica libertad cristiana, que no teme perder nada, porque ha encontrado el todo en Cristo. En el acto de venderlo todo para obtener el campo o la perla preciosa, se revela la dimensión misionera de la fe. Porque quien ha encontrado a Cristo no puede guardarse para sí el tesoro recibido, sino que se convierte en testigo, en portador de esperanza para otros. Y esta misión no se vive como una carga, sino como un desbordamiento de la alegría interior, que necesita ser compartida. Porque el amor auténtico siempre tiende a comunicarse. La imagen del campo en el que se encuentra el tesoro nos habla también de la realidad de la Iglesia. Ese terreno humano y divino a la vez, donde, entre la cizaña y el trigo, entre las imperfecciones y las maravillas, se oculta el tesoro del reino. Porque Dios ha querido depositar su gracia en vasijas de barro. Y solo quien acepta esta realidad, sin escandalizarse de las debilidades humanas, puede descubrir la riqueza inagotable de la presencia de Cristo en su Iglesia. La decisión de venderlo todo supone un combate interior. Porque no es fácil renunciar a las seguridades que nos ofrece el mundo. Y por eso necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, que nos libera de los miedos, de las dudas y de las ataduras que nos impiden avanzar. Porque la vida cristiana es un camino de continua conversión, donde cada día estamos llamados a elegir a Dios por encima de todo. La parábola del mercader que busca perlas preciosas nos enseña la importancia del discernimiento espiritual. Porque no todas las perlas tienen el mismo valor. Y el corazón humano puede dejarse engañar por falsos tesoros, por aparentes riquezas que, en realidad, nos alejan de la verdadera felicidad. Y por eso es fundamental pedir a Dios la luz para reconocer lo auténtico, lo eterno, y no perderse en las trampas del mundo. El reino de los cielos no se impone desde fuera, sino que se ofrece como un don que espera nuestra libre aceptación. Y esta libertad nos coloca ante la responsabilidad de elegir, de decidir a quién o a qué queremos entregar nuestro corazón. Y esta elección es profunda, porque no se trata de una adhesión superficial, sino de una opción de vida, que transforma todas las dimensiones de nuestra existencia. En el dinamismo de estas parábolas, descubrimos que la alegría del encuentro con el tesoro impulsa a la acción. Porque no basta con descubrir el reino. Es necesario actuar en consecuencia. Desprenderse de todo aquello que estorba. Y este proceso de desprendimiento no siempre es fácil. Pero es indispensable para vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios. Porque el corazón no puede estar dividido entre Dios y las riquezas del mundo.
La imagen del tesoro escondido también nos habla del misterio de la fe. Porque el reino de Dios no se impone con evidencias apabullantes, sino que se revela en la humildad, en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. Y solo los corazones sencillos, libres de prejuicios y abiertos a la gracia, son capaces de descubrir la grandeza de lo que el mundo desprecia. Porque Dios se manifiesta en el silencio, en la ternura y en lo oculto. Venderlo todo es un gesto radical, pero no insensato. Porque quien conoce el valor del reino sabe que todo lo demás es relativo. Y esta sabiduría no es fruto del esfuerzo humano, sino del don de la fe, que nos permite ver más allá de las apariencias y descubrir que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la relación viva y personal con Dios, que llena el corazón de una alegría que no pasa. Las parábolas del tesoro y de la perla preciosa son un llamado a vivir en estado de búsqueda. Porque el encuentro con Dios no es un punto de llegada, sino el inicio de un camino que se profundiza cada día. Y este camino exige vigilancia, apertura y la humildad de reconocer que siempre hay más por descubrir. Porque el amor de Dios es inagotable. Y cada día nos ofrece nuevas perlas, nuevos tesoros que esperan ser acogidos. Quien encuentra el tesoro del reino no puede vivir de la misma manera que antes. Porque el encuentro con Cristo trastoca todas las prioridades, reordena los afectos y nos invita a mirar la vida desde una perspectiva eterna, donde lo importante ya no es lo que poseemos, sino a quién pertenecemos. Y en esa pertenencia a Dios encontramos la verdadera identidad, que nos llena de sentido y propósito. Porque vivir para el reino es vivir para el amor. El desprendimiento del que habla el Evangelio no es una pérdida, sino una ganancia infinita. Porque todo lo que se deja por amor a Cristo se multiplica en bendiciones espirituales. Y esta lógica paradójica, donde se gana perdiendo, solo la entienden aquellos que se atreven a confiar ciegamente en la fidelidad de Dios. Porque quien se guarda para sí mismo se pierde. Pero quien se entrega sin reservas encuentra la vida en abundancia. El tesoro y la perla son símbolos de Cristo mismo. Porque Él es el bien supremo. La perla de incalculable valor, que satisface todas las aspiraciones del corazón humano. Y por eso, quien lo encuentra experimenta una alegría que el mundo no puede ofrecer. Porque es una alegría profunda, que brota del alma y permanece incluso en medio de las dificultades. Porque se funda en la certeza de saberse amado incondicionalmente por Dios. Venderlo todo no significa necesariamente abandonar el mundo, sino vivir en él con un corazón libre, sin ataduras, utilizando los bienes materiales como medios y no como fines. Y este desapego interior nos permite disfrutar de las cosas sin ser esclavos de ellas. Porque solo quien es dueño de sí mismo puede amar de verdad, sin buscar poseer ni controlar, sino donándose generosamente a los demás. Estas parábolas también nos interpelan a revisar nuestras seguridades. Porque muchas veces nos aferramos a pequeñas perlas, a tesoros de barro que nos impiden descubrir el verdadero tesoro que Dios tiene preparado para nosotros. Y este proceso de discernimiento exige valentía. Porque soltar lo conocido siempre implica un riesgo. Pero quien confía en la promesa de Cristo sabe que Dios no defrauda.
y que Él siempre da en sobreabundancia. El acto de venderlo todo y comprar el campo o la perla preciosa es también una imagen de la entrega vocacional, donde cada persona, al descubrir el llamado específico que Dios le hace, responde con generosidad, ofreciendo toda su vida como don, ya sea en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio o en la misión laical. Porque toda vocación es una invitación a venderlo todo, para adquirir el tesoro de una vida plenamente entregada al servicio del reino. La verdadera sabiduría consiste en reconocer que lo eterno vale infinitamente más que lo temporal. Y esta conciencia nos libera de muchas angustias. Porque dejamos de poner nuestro corazón en las cosas pasajeras. Y comenzamos a valorar aquello que tiene un peso de eternidad. Y así, nuestra vida se simplifica. Porque dejamos de vivir para acumular y empezamos a vivir para amar. Que es lo único que permanece para siempre. La reacción de alegría del hombre que encuentra el tesoro es una enseñanza para nuestra vida espiritual. Porque la fe no debe vivirse como una carga, sino como una fuente de gozo inagotable. Y este gozo es fruto de una relación viva con Cristo, que nos colma de su amor y nos capacita para afrontar las dificultades con esperanza, sabiendo que el reino ya ha comenzado a gestarse en nuestros corazones, aunque todavía no se manifieste en plenitud. La decisión de venderlo todo no es un acto impulsivo, sino el resultado de una profunda certeza interior. Porque quien ha encontrado el tesoro del reino, no duda en desprenderse de todo lo demás. Y esta certeza es obra del Espíritu Santo, que ilumina la mente y fortalece la voluntad para responder con generosidad. Porque sin la gracia de Dios, nadie es capaz de realizar un acto de entrega total. Pero con su ayuda, todo es posible. Finalmente, estas parábolas nos invitan a vivir en continua búsqueda, con un corazón abierto y disponible, sabiendo que Dios siempre tiene nuevos tesoros que mostrarnos, y que cada día es una oportunidad para profundizar en el conocimiento y el amor del Señor. Porque el reino de los cielos no es estático, sino que crece y se expande en la medida en que nos dejamos transformar por la gracia, hasta llegar a ser nosotros mismos un reflejo vivo de ese tesoro que hemos encontrado en Cristo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.